Muy bien, como les decía, tenemos nuevos elementos sobre la acusación de trata de blancas, trata de personas contra los presuntos cómplices de Maradona en Cuba. Nos acompaña Mario Pentón, editor del portal digital de americatv.com y que es quien ha traído a la mesa toda esta historia y las repercusiones a lo largo de Argentina. ¿Qué hay nuevo? Bueno, Cabo, entre otras cosas, que pudimos hablar con una persona que estaba en el hotel donde se quedó Mavis. Ese hotel, cuando Maradona viaja a Cuba en el 2001 Argentina desde Cuba, en el 2001 para ese partido final, se queda una semana en ese hotel y la noche antes del partido aquello fue una locura total. Y pude entrevistar a uno de las personas que estaban allí, que estaba justamente en la habitación de al lado de la de Maradona, y nos contó cosas interesantísimas. Vamos a tratar de establecer contacto con él. Yo creo que lo tenemos ya, tenemos una grabación, ¿no? Sí. Eduardo Gallego es un analista político que, como bien cuenta Pentón, estaba como la película, la ventana indiscreta, ¿no? O la pared indiscreta en este caso. Adelante, Eduardo. Maradona estaba con una máscara de Bin Laden en esa época, una ballesta y dos guardaespaldas que él jugaba con la ballesta dentro de la habitación 506 del Hilton de Buenos Aires. Bueno, deshizo la habitación, andaba con la ballesta tirándole a cuanta cosa se le cruzaba. Después, en otra oportunidad, fuimos a la cancha de Boca antes de la despedida, creo que jugaba Lanús y era un martes, y él directamente no podía hablar, en el ascensor balbuceaba, es decir, estaba arruinado, pobrecito. Lamentablemente, eso era así. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? El cuento de Eduardo es mucho más amplio. Uno de los artículos que he leído de la prensa argentina precisamente trata de esto, ¿no? Que fue una estafa. Le vendieron a los argentinos que Maradona se estaba curando en Cuba y que no consumía drogas, y en un país donde la droga es muy difícil que entre sin permiso del gobierno, pues él la tenía a raudales. Ajá. Efectivamente, y de hecho lo prueba cuando él regresa a este partido homenaje que le hacen en el otoño del 2001. Lo que cuentan las personas que estaban allí con él es que estaba completamente fuera de sí. Bueno, esta historia de la ballesta que va disparando a diestra y siniestra, dicen que acabó con el hotel. De hecho, el mismo Coppola, su manager personal, lo cuenta también en una entrevista. Coppola dice que tuvieron que pagar, que los dueños del hotel fueron a tocarles la puerta y a decirle, váyanse de aquí, ya no los queremos más, porque pintó todos los pasillos, la habitación, hizo unos destrozos tremendos. Lo interesante es que la prensa argentina pareciera que encubría todo eso, ¿no? Sí, definitivamente. Que le pasaban la mano. Tenemos desde Buenos Aires a Gastón Marano, como nos había prometido la semana pasada, abogado de Mavis Álvarez. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Muy bien, ¿qué hay con el caso? ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué podemos esperar de la justicia? Porque hace poco, yo no sé si usted cree que es inapropiada la comparación, pero hace poco han sobreseído un importantísimo caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y uno se pregunta hasta dónde la justicia argentina es realmente independiente. ¿Cómo lo será en este caso? ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo cierto es que yo tengo una manera de trabajar a la cual me obligo siempre, que es dar por sentado que la justicia es independiente, pero preparar los casos como si no lo fuera. De este modo, uno tiene que estar, por supuesto, siempre precavido, pero en este caso en particular me parece que el fuerte y contundente relato de la víctima, de Mavis, las pruebas que acompaña, y la verdad es que toda la situación de descontrol que se dio tanto en Cuba como en Argentina, en Buenos Aires, está tan clara que va a ser muy difícil, aun cuando uno pensara en una justicia viciada, que esto no se lleve adelante y no se abra una investigación profunda. De todos modos, como les dije antes, yo parto de la premisa de trabajo
de que la justicia va a ser justa. Y si no lo fuera, hay que estar preparado también para ello. Los abogados tenemos nuestros recursos. ¿Cuáles son esos recursos que se puedan decir públicamente más importantes en sus manos? Bueno, aquí la primera cuestión es que todo lo que pueda decidirse en torno a esta causa en la primera instancia, que aquí llamamos de instrucción, tiene una vía de apelación, de modo que si alguien quisiera hacerse el desentendido con esta causa, no proveer a la investigación, archivarla sin más trámite, la primera herramienta que tenemos está adentro del sistema y es la posibilidad de que esto sea revisado por otros jueces. Si eventualmente uno sintiera en una causa tan justa como esta, que aún así hay presiones, hay poderes, hay movimientos que exceden lo que debiera ser el ámbito de la justicia, no hay mayor garantía de transparencia en una sociedad democrática que el conocimiento de la sociedad sobre un caso. Por eso es importante que este caso se informe y se sepa, que la sociedad pueda saber lo que pasó y tome una postura. Los jueces generalmente no desoyen eso. Vuelvo a la pregunta de si la prensa ha protegido, no en este caso, porque veo que se han hecho casos, en aquel momento, mirándolo, por ejemplo, la revista Paparazzi, dice que se llamaba Judith, es una cubana, dice que tiene 22 años, la historia entre ellos la pone, podemos dejar la imagen, no, lleva 2 años. Ajá, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, primero, esta es la prensa de la época, pero además los corresponsales extranjeros que estaban acreditados en Cuba sabían perfectamente lo que estaba pasando. Los periodistas argentinos que visitaban a Maradona en Cuba sabían lo que estaba pasando, porque era Voz Populi. Si en Cuba, que no había prensa libre, los cubanos sabían lo que sucedía con Maradona. Imagínense la prensa internacional. Y nadie publicaba nada de esto. Cuando algún que otro periodista valiente publicó lo que estaba pasando, lo atacaron y lo acusaron de mentir, de difamar, etc. Entonces, definitivamente, con la figura de Maradona, como con la figura de Fidel Castro, con la figura de estos grandes íconos de la maldad, del deporte, de la política, de lo que tú quieras, pero son íconos. Ajá, entonces, o iconos, como quieras pronunciarlo. Pues hay digamos que se le pasan la mano, no cuentan toda la información. Y hoy por hoy es interesante, muchos de los amigos del entorno de Maradona que vivió todo esto, una de las cosas que me contó mi entrevistado hoy, y que hacían parte de todo esto y dicen que no se daban cuenta, que no sabían. Vimos a Guillermo Coppola siendo recibido con aplausos en Uruguay. ¿Ahora? Sí, esto acaba de pasar. ¿Pero por esto? Bueno, no por esto, pero una persona que está en pleno escrutinio público, que se está hablando de un caso tan grave como el abuso a una menor de edad y que sea recibido con aplausos. Pero, doctor, llamativo. Eso es típico. Hemos visto en casos de celebridades de la música o de otras ramas públicas o del saber o de lo que sea, que han sido acusados de cosas parecidas, que sí, que sus seguidores los siguen, valga la redundancia, y les protegen hasta el final, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí hay 2 temas que me parece que es interesante tocar. El primero, por el que fueron ustedes, tiene que ver con la prensa y el rol de la prensa. Ustedes vieron ahí un medio que decía que Mavis no se llamaba Mavis, se llamaba Judith, y que no tenía 17 años, tenía 22. Claramente ahí hay una intencionalidad. Hubiese sido un escándalo y propio de otro medio de prensa, no de ese, que se supiera la verdad, que es que se estaba pavoneando un ídolo del deporte, por así llamarlo, con una chica menor de edad, en plena sociedad argentina. A mí me parece que la prensa tiene que hacer un mea culpa, pero sí creo que por lo menos en Argentina, de aquel tiempo a esta parte, en estos 20 y pico de años, se ha cambiado el pensar y el respeto por la mujer. Por otro lado, es cierto que los ídolos son defendidos propiamente como si fueran infalibles. Esto es el fanatismo que arrastran sujetos como Maradona. Algunos tienen el acto de conciencia de decir, bueno, era un genio en la cancha, pero era un hombre afuera y para casi cualquier estándar de lo que debe ser un hombre bastante malo, ¿no? Sin embargo, algunos no logran hacer ese giro cognitivo y mezclan todo.
porque una persona era buena pegándole una pelota, entonces le es permitido dispararle a periodistas, como hizo en alguna ocasión, le es permitido desconocer hijos, como hizo en alguna otra, o le es permitido prácticamente reducir a la condición de esclava a una muchacha cubana y servirse de ella como quisiere. Esto, por supuesto, no puede sostenerse más. Es lamentable seguir viendo que hay gente que sigue actuando y pensando y expresándose en redes de ese modo. No hace falta más que mirar las publicaciones tiempo después de que aparezca incluso Mavis, una víctima, gente criticando sus intereses, sus intenciones ocultas y cosas por el estilo, simplemente para defender a un Maradona que se rehúsan a dejar de llamar un ídolo. Doctor, le pido permiso para ir a una pausa comercial. Y tengo varias preguntas para usted cuando regresemos. Hicimos primero una solicitud de entrevista a este diplomático argentino que al parecer gestionó el visado de la novia menor de edad de Maradona. Eduardo Porretti. Hoy nos respondió.